Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy, en este vídeo, vamos a hablar de las ventosas. Vamos a ver qué tipos de ventosas hay, cómo se utilizan y también cuáles son sus beneficios. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Primero vamos a ver qué son las ventosas y cuáles son sus orígenes. Quizás muchos de nosotros recordemos aún o tengamos presente en nuestra memoria imágenes de nuestras abuelas aplicando pequeños vasitos sobre la espalda de algún familiar para tratar el resfriado, para tratar la gripe. Nosotros en ese entonces mirábamos sin saber muy bien qué hacían, porque aún éramos muy pequeños, pero estaban aplicando una técnica curativa tan antigua como el mismo hombre sobre la tierra. Hoy en día parece curioso que estemos en el siglo XXI y aún continuamos utilizando estas técnicas tan ancestrales para mantener la salud de nuestro cuerpo. Quizás sea porque dan buenos resultados y sin atosigarnos de medicamentos se pueden aliviar los dolores de nuestro cuerpo. En medicina china, los seres humanos, como cualquier otro ser o cosa de este universo, estamos sujetos a los cambios climáticos, estamos sujetos a los cambios cósmicos, estamos sujetos a los cambios de estación. Por eso estamos expuestos a los factores climáticos como el frío, el viento, la humedad, el calor, la sequedad, y son principalmente el viento, el frío y la humedad los que afectan directamente a los huesos y a los músculos, ocasionando dolores y desgastes. A lo largo de los tiempos, las ventosas se han construido de una gran variedad de materiales, como por ejemplo de arcillas, de madera, de cristales, de látex, de plástico y hasta los cuernos de los animales debidamente vaciados y cortados han servido como ventosas. La mecánica de succión siempre es la misma, producir el vacío en su interior mediante la extracción del aire para que así se logre el objetivo básico de la succión. Las ventosas modernas se aplican gracias a una bomba de aspiración o pera de goma. Son muy prácticas. En cambio, para aplicar las ventosas tradicionales, que son las ventosas de fuego, es necesario quemar una bola de algodón previamente remojada en alcohol en el interior de la ventosa. La combustión crea un vacío dentro de la ventosa que al colocarla sobre la piel hace que se adhiera a esta. Esta técnica, además del efecto de succión, es también muy efectiva porque el calor ayuda a la apertura de los poros de la piel y así va a eliminar los factores patógenos. Y también se producirán una serie de estímulos cutáneos. Es una técnica muy útil en el tratamiento del estancamiento y drenaje de la sangre y de otros fluidos para aliviar los dolores. El sistema energético que fluye en nuestro cuerpo es el que alimenta, es el que nutre a todo nuestro organismo. La interrupción de este flujo energético producirá desequilibrios que a largo plazo serán los causantes de las enfermedades y del dolor. Este antiguo método terapéutico se emplea en las medicinas tradicionales desde hace más de 3000 años. Los egipcios, los griegos, los sumerios, los persas y los romanos dejaron constancia escrita de su uso y de sus múltiples beneficios tanto físicos como psíquicos. También Hipócrates y Galeno fueron defensores de sus múltiples beneficios. Los mecanismos de acción de las ventosas inciden principalmente sobre la dermis, de manera que modifican los intercambios nutricionales de las células y las de los tejidos subyacentes, provocando siempre una acción local y a distancia de orden reflejo. Las respuestas orgánicas dependerá de la fuerza de succión y del tiempo de permanencia y las zonas corporales donde se apliquen. Cabe decir que los tiempos de aplicación son relativamente cortos en comparación con otras terapias y masajes. Ahora vamos a ver qué tipos de ventosas existen. Tenemos las ventosas de bambú.
Estas ventosas se preparan con cañas de bambú que estén maduros. Tienen forma de tubos, son de diferentes tamaños, con un extremo del tubo con base y el otro con la boca abierta. Son ventosas muy ligeras, son baratas y no se rompen con facilidad, pero hay que tener cuidado en que no se sequen, ya que provocaría una grieta y el aire se escaparía inutilizando las ventosas. Las ventosas de arcillas o de cerámicas están hechas generalmente de arcilla blanca o de cerámica, con forma de tambor, con dos extremos pequeños y con la parte central levemente extendida hacia afuera. Son frágiles, pero también son ventosas que tienen mucha fuerza de succión. Las ventosas de cristales son muy utilizadas en clínica, ya que al ser de cristal nos permite observar los cambios de la piel y así ajustar la presión adecuada en caso de que hubiese demasiada equimosis. Ventosas con campanas de aspiración. Estas ventosas suelen ser de plástico transparentes, son de fácil aplicación ya que poseen un sistema de succión provocado por una bomba que extrae el aire. Por lo tanto, al extraer el aire se produce la succión y se adhiere sobre la piel. Ventosas con pera. Actualmente son casi las más utilizadas por los masajistas por su comodidad y practicidad. Consiste en un cuenco de plástico con una pera de goma en su extremo, que al presionar y colocarlas sobre la superficie corporal provocan la succión de la piel. Ahora vamos a ver las técnicas de aplicación de las ventosas. Dentro de las técnicas tenemos a las ventosas de fuego, tenemos también a las ventosas de campana, tenemos las ventosas de pera y tenemos las ventosas de agua. La primera que vamos a ver va a ser la técnica de las ventosas de fuego. Es una técnica muy utilizada. Se trata de aprovechar el calor del fuego para expulsar el aire y así provocar una tensión negativa para que la ventosa se quede adherida a la piel. Para aplicarla necesitamos una pinza, un trozo pequeño de algodón. Luego lo encendemos y lo insertamos dentro de la ventosa. Luego retiramos el algodón y rápidamente aplicamos la ventosa encima de la piel. En esta técnica hay que controlar la succión ya que puede ser muy fuerte. Técnica de aspiración. Dentro de esta técnica tenemos las ventosas de campana y las ventosas de pera. Las ventosas de campana, como dije anteriormente, son de plástico. Son de fácil colocación. Se coloca la ventosa sobre la superficie corporal y a través de una bomba se genera la succión. Lo bueno de este tipo de ventosas es que la succión es totalmente controlada por el terapeuta. Es uno de los métodos más recomendables de utilizar. Las ventosas de pera son las más sencillas de utilizar. Solo hay que presionar la pera en la parte superior de la ventosa, colocarla sobre la superficie corporal y luego soltar la pera. De esta manera se genera la succión y se puede trabajar la zona. Ventosas con técnica de agua. Este método se realiza con ventosas fijas. Las ventosas son de caña de bambú y se utilizan hierbas medicinales que son generalmente fórmulas preestablecidas de hierbas que eliminan el frío y aceleran la circulación de la energía y de la sangre. Primero en una olla se coloca a hervir agua con las hierbas medicinales, como si quisiéramos hacer una decocción. Luego colocamos las ventosas de bambú en el interior de la olla y las dejamos durante 15 minutos. A continuación sacamos las ventosas de bambú impregnada de las hierbas medicinales una por una con una pinza y se las va colocando encima de la piel. En cuanto la ventosa se enfría un poco, esta succiona la piel. La ventaja de hacerlo con estas ventosas de bambú es que las hierbas pasan a la madera y de la madera se transfieren a la piel.
La técnica de las ventosas de fuego y las ventosas de aspiración podemos aplicarlas de diferentes maneras. Tenemos ventosas fijas, ventosas movibles y ventosas rápidas. Para esto debemos tener presente si queremos tonificar, dispersar o movilizar la energía y la sangre. Vamos a ver las ventosas fijas. Para colocar estas ventosas, primero se masajea con la punta de los dedos la zona donde vamos a colocarlas, con el fin de localizar el estancamiento de energía y fluidos, es decir, buscamos los puntos más dolorosos y más sensibles. Una vez que localizamos el o los puntos, se colocan las ventosas y se las deja fijas durante 5 o 7 minutos. Este tipo de ventosas deja marcas circulares en la piel. Son hematomas provocados por la succión que desaparecen a los pocos días. Estas ventosas las utilizamos cuando haya dolores fijos, punzantes y muy localizados. Se puede trabajar con ventosas de fuego controlando la succión o ventosas de campana o de pera. Ventosas movibles. Dentro de estas ventosas podemos encontrar dos técnicas. La técnica de desplazamiento con ventosas de pera y desplazamiento con ventosas de fuego. El desplazamiento con ventosas de pera. Para realizar este tipo de ventosas, primero colocamos aceite sobre la superficie corporal. Luego colocamos la ventosa y desde la base de la ventosa comenzamos a deslizarla a lo largo y a lo ancho de toda la zona que deseamos trabajar hasta que la piel comience a enrojecerse. Cuando vemos que la piel se pone roja, debemos retirar la ventosa. Este masaje con ventosas lo utilizaremos cuando haya un dolor fuerte, generalizado y con muy buen tono muscular. Es una maniobra muy dispersante y se busca mover y reactivar el flujo de los fluidos corporales, sanguíneo y energético. En este método se recomienda utilizar las ventosas de pera o las ventosas de campana, ya que se puede controlar la fuerza de succión. La técnica de desplazamiento con ventosa de fuego se realiza sobre la espalda. Igual que en el caso anterior, primero colocamos aceite sobre la superficie corporal. Luego aplicamos la ventosa de fuego desde la parte superior hasta la parte inferior de la espalda. Deslizamos la ventosa sobre los dos canales del meridiano de vejiga. Cuando vemos que la piel se pone roja, debemos terminar la maniobra. Es una maniobra que utilizaremos para activar el flujo energético de la zona, ya que sobre el canal de vejiga se encuentran los puntos Shu espalda. Estos puntos tienen una conexión energética directamente con los distintos órganos del cuerpo y con las emociones. También se moverá la sangre y los fluidos corporales. Ventosas rápidas. En este caso se coloca la ventosa, se la deja 3 segundos y se la retira rápidamente. Esta maniobra se repite muchas veces a lo largo de la zona corporal que elegimos trabajar. Esta maniobra es muy tonificante. La utilizaremos para tratar dolores provocados por una insuficiencia de energía. En este método se recomienda trabajar con ventosas de fuego, controlando siempre la succión. También podemos utilizar lo que son las ventosas con agujas. Esta técnica es reservada para los acupuntores. En este caso colocamos una aguja en el punto doloroso y después de manipular la aguja con los métodos adecuados, colocamos la ventosa encima de la aguja. En esta técnica se recomienda utilizar agujas de 0,5 a 1 chun y que no sean muy finas. Se puede aplicar con ventosas de fuego o también con ventosas de aspiración. Vamos a ver ahora las indicaciones, las contraindicaciones y la zona de aplicación. ¿Cuándo vamos a utilizar las ventosas?
Bueno, las ventosas las vamos a utilizar para activar la circulación de la energía y de la sangre. Las ventosas nos va a permitir eliminar el estancamiento de sangre, eliminar el calor, eliminar el viento, el frío y la humedad. La utilizaremos para tratar dolores de la espalda generalizado, dolor de la zona cervical, dolor ciático, dolor de la zona lumbar, dolor de hombro, también estados gripales y catarrales. ¿Cuándo no debemos aplicar ventosas? Las ventosas están terminantemente prohibidas en personas que padezcan patologías hematológicas, es decir, patologías de la sangre, tales como la hemofilia, la leucemia perniciosa y la trombocitopenia. Tampoco se debe aplicar ventosas sobre áreas con grandes vasos sanguíneos o ganglios linfáticos, como la zona subclavicular, la zona del cuello, la zona de las axilas, la zona de la ingle. Tampoco se debe aplicar ventosa en zonas donde haya heridas abiertas, donde haya llagas, donde haya cicatrices, donde haya úlceras, donde haya fracturas. Tampoco se aplica sobre mujeres embarazadas. Tampoco se aplica en pacientes con enfermedades cardíacas y presión arterial alta. Tampoco se aplica en pacientes con enfermedades dermatológicas extendidas por todo el cuerpo. Tampoco se aplica en pacientes débiles, tampoco en zonas edematosas. Tampoco se aplica en pacientes muy delgados con enfermedades graves y sin plasticidad en la piel. Tampoco se coloca ventosas en pacientes con fiebre alta, en pacientes que tengan convulsiones o espasmos. Vamos a ver ahora cómo hacer un masaje con ventosas. Si te dedicas a los masajes, te cuento que las ventosas pueden llegar a ser una técnica indispensable en tu consulta. Si sabes usarlas correctamente, tus tratamientos pueden mejorar en un 90% aproximadamente, proporcionando alivio casi inmediato para el cliente y brindando un servicio de alta calidad. Para realizar el masaje con las ventosas debes utilizar las ventosas de pera o de succión manual para controlar la fuerza de succión con el fin de poder deslizarlas sobre la superficie corporal y que no se queden ancladas, como lo podría hacer las ventosas fijas, y esto impediría que se deslicen sobre la superficie corporal, produciendo daños en la piel. Vamos a ver cómo utilizar las ventosas en una sesión de masaje de espalda. Primero colocamos aceite sobre la superficie que vamos a trabajar. Luego colocamos la ventosa y comenzamos a deslizarla desde la base, masajeando toda la zona, especialmente sobre los músculos paravertebrales, que es la zona donde se encuentran los puntos Shu espalda, sobre el meridiano de vejiga. Estos puntos tienen acción directa sobre los distintos órganos del cuerpo. Y aquí, en la segunda línea del canal de vejiga, se localizan los puntos que tienen relación con las emociones. Por lo tanto, vamos a trabajar bien estas dos zonas. Esta maniobra no deja moretones, ya que su objetivo es movilizar los líquidos orgánicos, la linfa, la sangre, provocando hiperemia e hipertermia. Las ventosas se utilizan para tratar los dolores y las contracturas, pero también la podemos utilizar en los procesos celulíticos jóvenes que acontece generalmente antes de los 30 años, conocida como celulitis compacta y blanda. La succión que producen las ventosas estimulan la eliminación de las sustancias de desechos del organismo, restableciendo así el flujo de la energía y de la sangre, también desbloqueando los puntos y los canales obstruidos. Si llega a quedar alguna marca, esta se irá durante la sesión de masaje o en las siguientes 48 horas.